Bien, vamos a hacer un cierto repaso acerca de los capacitores o condensadores. Recordar un poquito de qué se trata y su comportamiento. Bueno, para iniciar, recordemos que un capacitor o condensador está formado por dos placas conductoras metálicas con un terminal de conexión cada una también metálico y conductor, separadas por un material aislante. Bien, ¿qué pasa cuando yo de alguna manera le cedo carga eléctrica a alguna de estas placas? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo más habitual sería conectar estas placas, por ejemplo, a un generador de continua constante, plana, que aporte entre sus terminales una diferencia de potencial. Vamos a bajar un poquito. Aporte una diferencia de potencial. Si esto es un generador E, esto será la diferencia de potencial del generador E. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? El potencial mayor va a terminar arrastrando a los electrones libres de movimiento de la placa, en este caso de la izquierda, hacia él, haciendo que se vacíe de electrones el material conductor. Por lo tanto, todo este material conductor me va a quedar con falta de electrones, o sea, una carga eléctrica positiva. ¿De cuánto será esa carga eléctrica? Y va a depender de la diferencia de potencial que tenga este generador. O sea, este generador, cuanto mayor sea su diferencia de potencial, su voltaje, mayor es la capacidad de generación de trabajo que tiene, por lo tanto, más arrastrará electrones hacia él, ¿sí? Cuanto menos capacidad tenga, menos electrones absorberá o arrastrará y menos cantidad de carga quedará sobre la placa. En tanto, el terminal de menor potencial del generador va a empujar y a suministrar electrones libres a todo el material conductor de la placa de la derecha, haciendo que toda esa placa quede con carga negativa. Lo mismo, ¿cuánta carga negativa se va a acumular en esta placa? ¿Cuántos coulombs de carga? Y dependerá de la diferencia de potencial que esté generando este generador. Esa diferencia de potencial es símbolo de cuánto trabajo eléctrico es capaz de hacer este generador sobre la carga a la que se lo conecte, en este caso el capacitor, y por lo tanto a mayor capacidad de generación de trabajo, o sea mayor voltaje,
va a poder meter, entre comillas, ¿sí? Acumular, condensar más cantidad de carga eléctrica en cada una de las placas del capacitor. ¿Por qué? Porque a medida que se van acumulando cargas eléctricas en las placas de este capacitor, esas cargas en cada una de las placas son del mismo signo, todas entre sí. Por lo tanto, se ejercen fuerzas de repulsión. Por lo tanto, para poder meter cargas nuevas, lo que hay que hacer es empujarlas achicando el espacio que hay entre cargas para que puedan entrar más. Al achicar el espacio que hay entre cargas, estas cargas generan una fuerza de repulsión todavía mayor. Cuanto menor es la distancia entre ellas, por lo tanto, para meter más cargas hay que ponerlas a menos distancia y hay que, por lo tanto, hacer una mayor fuerza para empujarlas hacia adentro de las placas para poder contrarrestar esa fuerza de repulsión mayor que se genera también entre esas cargas. No sé si se entiende, espero que sí. Bien, el tema es el siguiente. Si no estuviesen estas dos placas a una cierta distancia reducida una de la otra, como lo están en un capacitor, porque estas dos placas distan entre sí una distancia bastante pequeña, automáticamente cuando yo quitase este generador, las cargas por recombinación con el medio que las rodea se irían yendo, entre comillas, automáticamente, ¿sí? Perdería directamente el estado de carga este material conductor por contacto con su entorno y volvería a estar neutro, o sea, equilibrado. Tanto la placa derecha como la izquierda con igual cantidad de carga negativa o electrones que de protones en toda su estructura. Pero esto no ocurre en este tipo de elemento porque si yo agarro y saco el generador, no va a desaparecer la carga. ¿Por qué no va a desaparecer la carga que hay en cada uno de los terminales? Porque en el interior, vamos a tratar de dibujarlo un poquito más ampliado acá abajo la situación, en el interior de este capacitor, vamos a dibujar acá una de las placas, otra de las placas, la otra placa, sus terminales, y vamos a tener por acá el aislante que estaba colocado en el centro. Bien, recordemos entonces, esta placa de acá, por acción de la diferencia de potencial de la fuente, perdió electrones y quedó con una densidad de carga eléctrica positiva, o sea, muchos de sus átomos que la forman quedaron con falta de electrones. Mientras que la otra placa había quedado con una cantidad de electrones de sobra que había suministrado el generador gracias a su capacidad de generación de trabajo, a su voltaje, a su tensión eléctrica, su diferencia de potencial. Con esa diferencia de potencial hizo un trabajo. ¿Qué trabajo? A una placa
le absorbió todos los electrones que pudo de acuerdo a su capacidad de trabajo, y a la otra placa le metió, entre comillas, un montón de electrones extra de acuerdo a la capacidad de generación de trabajo que tiene. Bien, en el medio tenemos ese material aislante que se llama dieléctrico. Vamos a poner acá el nombre. Este material es material aislante. Se lo denomina, en este caso, por cómo está cumpliendo su función, dieléctrico. Y como material predominantemente aislante, es el que va a impedir que las cargas que están en una y otra placa se recombinen, quedando el capacitor neutro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo saco la fuente que generó este estado de carga, dije, el estado de carga no desaparece. ¿Por qué no va a desaparecer? Vamos al aislante, que es el que cumple una gran función. El aislante está formado por moléculas que no pueden o no permiten el intercambio de electrones, o sea, ni toman electrones fácilmente de su entorno, ni entregan electrones fácilmente a su entorno. ¿Sí? Estoy ahí poniendo una especie de superlupa y haciendo que esas moléculas se vean. Así todo. ¿Tá? Todo esto está todo con moléculas como las que estoy dibujando de manera exagerada en algunas zonas. ¿Está bien? ¿Qué les va a pasar a esas moléculas? Esas moléculas, si bien no pueden ceder electrones, lo que sí va a ocurrir con esas moléculas es que se van a polarizar. ¿Cómo que se van a polarizar? Sí. Van a redistribuir su estructura, su arquitectura, su estructura interna molecular, se va a reorientar y se va a redistribuir a tal punto que no va a ceder electrones, pero sí va a quedar con una cierta zona de densidad negativa hacia este lado, debido a la atracción de la placa izquierda y la repulsión de la placa derecha, la atracción de la izquierda por atracción entre cargas de distinto signo y la repulsión de la derecha por interacción entre cargas de igual signo. Y de alguna manera es como que todas las cargas que pueden llegar a moverse un poco dentro de cada molécula se van hacia la izquierda, ¿sí? Sin perderse de la molécula, sin salirse de la molécula de material aislante. Entonces, al moverse y concentrarse más los electrones sobre, en este caso, la izquierda de las moléculas, la derecha de las moléculas queda con déficit de electrones, por lo tanto, con carga positiva. Se produjo lo que se llama la polarización de las moléculas del aislante, o lo que es lo mismo, la polarización del dieléctrico. Bien, fíjense que en esta zona, en la zona de contacto entre el dieléctrico y las placas, se produce, se genera ahí, vamos a marcarlo, se genera una zona en la cual prácticamente no hay distancia entre acá, la placa y las cargas negativas de las moléculas polarizadas, al igual que acá entre las cargas de la placa y la parte polarizada positiva de las moléculas del dieléctrico. ¿Sí? La fuerza eléctrica que se genera debido a esto es enorme. Todas las cargas positivas de esta placa experimentan una fuerza enorme
hacia las cargas negativas de las moléculas del dieléctrico polarizado. Y todas las cargas negativas de esta placa experimentan también una fuerza enorme hacia las partes positivas de las moléculas polarizadas del dieléctrico. Por lo tanto, en el interior de este dieléctrico se puede decir que se estableció, debido a todo esto, un campo eléctrico. En el interior de este dieléctrico se termina formando un campo eléctrico en este sentido. O sea, un campo eléctrico que actúa sobre las cargas, empujando a las cargas positivas en el sentido de las líneas imaginarias de este campo eléctrico y a las negativas en el sentido contrario. Si se fijan, justamente eso hace que todas las cargas positivas quieran o se vean empujadas hacia la placa de la izquierda y todas las negativas hacia la placa de la derecha. Haciendo que entonces, si bien dejó de haber una diferencia de potencial entre este punto y este punto generada por un medio externo, como fue hace unos instantes el generador que estaba conectado ahí entre esos terminales, al desaparecer el generador, que fue el que empujaba a las cargas, a las negativas, a los electrones a meterse y a pelotonarse de sobra en la placa de la derecha y a irse y estar en ausencia, en falta de electrones, o sea, en falta de carga negativa en la placa de la izquierda y que ésta quedara con carga positiva, si bien desaparece el elemento que era el generador que empujaba y generaba ese estado de diferencia de carga entre las dos placas, ahora quien genera la fuerza para poder retener ese estado de carga en cada placa es la polarización del dieléctrico y el campo eléctrico que se genera en el interior del mismo. Ese campo eléctrico es el que ahora empuja a las cargas hacia el dieléctrico y hace que quede la placa de la izquierda con el déficit de electrones que tenía y la placa de la derecha con el sobrante. Entonces, entre estas dos placas, lo que vamos a encontrar ahora, entre este terminal y este otro terminal, es que acá va a existir o va a aparecer retenida una diferencia de potencial sobre los terminales de este capacitor. Esa diferencia de potencial se debe a la diferencia de carga que hay acumulada en cada una de las dos placas y es sostenida, ¿sí? Es mantenida en el tiempo gracias a el trabajo que realiza la energía contenida en el dieléctrico del capacitor, en el aislante del capacitor, al estar polarizado, al estar polarizadas sus moléculas, pero no ceder ni absorber electrones. Bien, este es el funcionamiento por el cual un capacitor es capaz de almacenar carga de energía eléctrica. ¿Sí? Que obviamente si yo después le doy a esas cargas un camino por el cual poder circular, esa diferencia de potencial va a generar el trabajo que es capaz de realizar. Bien, ¿qué es lo que se mide en un capacitor como valor característico del capacitor y su capacidad? ¿Qué es la capacidad de un capacitor? ¿Qué estoy yo metiendo dentro del capacitor, por decirlo de alguna manera? Tengo campo eléctrico generado, tengo diferencia de potencial y tengo cantidad de carga eléctrica, ¿sí? Tengo un campo eléctrico
tengo una diferencia de potencial, campo eléctrico generado sobre el aislante, una diferencia de potencial entre sus terminales. ¿Sí? O tensión, recuerden. Bien, y tengo carga. Carga de energía. ¿Qué me va a decir a mí la capacidad de un capacitor? Y de alguna manera va a vincular un poco todo esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque me va a decir qué cantidad de carga eléctrica hay por cada unidad de diferencia de potencial que existe entre sus placas. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo yo ver esto? ¿Esto qué sería? Esto en unidades sería Coulomb sobre volts. ¿Sí? El volt, el Coulomb sobre volt, se va a llamar faradio. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí la capacidad de un capacitor? Yo para acumular una determinada cantidad de carga en ese capacitor tuve que generar un trabajo, ¿sí? O sea, tuve que realizar un trabajo. La carga no se acumuló sola. Yo tuve que generar un trabajo. Un trabajo sobre cada Coulomb. O, digamos, sí, sobre cada Coulomb. ¿Está bien? Esto, trabajo se mide en Joule. Bueno, Coulomb es Coulomb, en realidad ya tendría que haber puesto carga, vamos a ver. Sonaba feo, no lo quise cambiar y bueno, vamos a terminar cambiándolo igual. ¿Sí? Acá en realidad es carga. Yo, entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, cuando conecté el generador, mi generador hizo una determinada cantidad de trabajo por cada carga eléctrica que empujó para poder meterla en esa placa, o sea, por cada electrón sobre el que presionó para vencer la fuerza de repulsión de los demás electrones y poder hacer que haya un electrón más de sobra, dos electrones más de sobra. Bueno, mi generador, ¿qué hizo? Hizo un trabajo eléctrico, ¿sí? Empujó a esos electrones más allá de la fuerza de repulsión que entre ellos se generaban en la placa para poder apelotonarlos adentro de la placa, para aumentar la densidad de carga en esa placa. Y a su vez hizo el mismo trabajo para absorber electrones de la otra placa, de la placa en este caso de la izquierda. Por cada electrón que yo le sacaba a la placa de la izquierda le faltaba un electrón más y por lo tanto generaba más fuerza de atracción sobre los electrones que todavía tenía libres de movimiento esa placa. Por lo tanto, yo para sacar a esos electrones, cuantos más electrones sacaba yo de la placa de la izquierda, más fuerza tenía que hacer para sacar otro electrón más, porque con más fuerza la placa, al quedar con carga positiva, los atraía. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera yo para cargar a este capacitor tuve que, a través del generador que le conecté, tuve que realizar un trabajo. Un trabajo por cada, si yo me fijo cuánto trabajo hice, cuánta carga pude agregarle al capacitor,
yo voy a tener entonces una determinada cantidad de trabajo por cada carga que realicé para poder cargar el capacitor, ¿sí? Una determinada cantidad de joules por cada coulomb de trabajo fue el que yo tuve que realizar para poder cargar al capacitor con cargas eléctricas, ¿sí? Porque ellas naturalmente querían irse de las placas, no querían acumularse ahí, ¿está bien? Por un tema de equilibrio natural. Entonces, ese trabajo es lo que se llama, a esta unidad que tengo acá, Joule sobre Coulomb, es al que se llama justamente Volt. Y ese trabajo es el que se acumuló, quedó guardadito adentro del capacitor en su campo eléctrico, en el aislante, en el dieléctrico, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo adentro de mi capacitor? Una determinada cantidad de Q, de cargas eléctricas, de Coulomb. Y por cada uno de esos Coulomb que acumulé ahí adentro, yo tengo disponible una determinada cantidad de volt, una determinada cantidad de Joule por cada uno de esos coulombs de trabajo que le puedo pedir al capacitor. O sea, el trabajo que yo hice con el generador para cargar al capacitor no lo perdí. Ese trabajo, ¿sí?, era energía que tenía mi generador, la puse en práctica, esa energía generó una fuerza, esa fuerza generó movimiento de electrones en la placa de la derecha hacia la placa, en la placa de la izquierda hacia afuera de la placa, haciendo que de alguna manera se modifique el lugar de un montón de electrones de las placas de ese capacitor. Ese es el trabajo que hizo la energía eléctrica de la fuente, generando fuerzas sobre esos electrones. Modificó el lugar de esos electrones en el universo, en el espacio. ¿Está bien? Ahora, esa energía se consumió en el generador, se usó en hacer ese trabajo, pero la energía no se destruye, la energía se transforma y se transmite. ¿Y a dónde fue a parar esa energía? Fue a parar al campo eléctrico del dieléctrico del capacitor, que es el que ahora, al estar polarizado, sus moléculas están polarizadas, está generando el trabajo de retener a las cargas en las placas, ¿sí? Entonces yo tengo energía acumulada en ese campo eléctrico de ese aislante. Y el trabajo que está manifestando o que está realizando la energía de ese campo eléctrico es justamente retener a las cargas en las placas del capacitor. Y ese trabajo es el que yo después, conectando el capacitor a una carga, puedo liberar. De la misma manera en que la diferencia de potencial del generador generó el estado de carga de este capacitor, como lo describimos recién, de la misma manera, la diferencia de potencial que existe ahora entre las placas del capacitor es un sinónimo del trabajo que es capaz de generar ese capacitor sobre una carga a la cual yo lo conecte, ¿sí? O sea, la capacidad de un capacitor me dice, por cada coulomb de carga que tiene adentro el capacitor, cuántos joules de trabajo por cada coulomb se puede llegar a realizar. No sé si se entiende, pero lo que yo tengo guardado adentro del capacitor es energía, ¿sí? ¿Cómo puedo medir la energía que está dentro del capacitor acumulada? Vamos a ponerlo por acá, energía en el capacitor. La energía del capacitor va a ser igual a 1/2 por C, que es la capacidad del capacitor, por
la diferencia de potencial al cuadrado entre las placas del capacitor. Esta es la energía acumulada, guardada dentro de un capacitor. Esto obviamente se mide en joules. ¿Sí? Es trabajo disponible, es energía en estado, trabajo en estado potencial, energía. ¿Sí? Entonces, resumiendo, a mí la capacidad del capacitor me dice, por cada volt que yo tenga, si lo quiero ver de otra forma, ¿no? Por cada volt que yo tenga de diferencia de potencial entre los terminales del capacitor, cuánta carga de energía eléctrica tengo acumulada en sus placas. ¿Sí? Eso es lo que me indica la capacidad. Yo quiero saber qué capacidad de generación de trabajo por cada unidad de carga, ¿sí? O qué capacidad de generación de trabajo tengo yo en el capacitor. Bueno, de alguna manera, si yo, por ejemplo, tengo un capacitor de 1 faradio, ¿qué es lo que me está diciendo? Que ese capacitor de 1 faradio, si tiene 1 volt, vamos a la siguiente página. Así anotamos. Por ejemplo, vamos a poner nuevamente el color negro. Vamos a poner entonces, si la capacidad es igual a 1 faradio, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por cada volt entre los terminales del capacitor en su interior hay un coulomb de carga acumulada. Bien. Y la energía en ese capacitor, ¿qué sería? Decíamos que era 1 medio de C por B al cuadrado. O sea que en este caso sería 1 medio de 1 faradio por 1 volt al cuadrado, si es que tiene 1 volt, ¿sí? Y esto me daría medio joule. Bien. Ahora, o sea, esto sería si ese capacitor de 1 faradio si tiene 1 volt entre sus terminales, ¿sí? Si tiene 3 volt entre sus terminales, bueno, primero, ¿qué es lo que puedo decir? Y si es de 1 faradio y tiene 3 volt, entonces, como cantidad de carga, tiene 1 faradio por 3 volt, me va a dar 3 coulomb, ¿sí? Ahora, si tiene 3 volt, la energía acumulada en ese capacitor debería ser mayor. Sería 1 medio por C por B al cuadrado, o sea, 1 medio por 1 faradio por, dijimos 3 volt.
O sea que esto sería 1,5 Joule. A ver si se entiende. Con este capacitor de 1 faradio, si yo cuando lo cargo hago que termine teniendo 1 volt entre sus terminales, el trabajo que voy a tener disponible después acumulado ahí, la energía que voy a tener disponible, va a ser para generar después un trabajo de medio joule sobre cualquier elemento que yo conecte a los terminales de ese capacitor. Si yo en cambio lo conecto a un generador que es capaz de generar entre sus terminales 3 volt, ¿sí? Lo que vamos a ver es que va a ser capaz de generar 1,5 joules de trabajo. ¿Se entiende? En realidad no. Esperen, porque me olvidé del cuadrado ahora que estoy dándome cuenta acá abajo. ¿Sí? Así que acá es 9, no es 3. Che. Me olvidé de elevar al cuadrado. Vamos a borrarlo, voy a ponerlo bien. Perdón. A veces uno se apura. ¿Sí? Pero claro, son 3 volt, 3 volt. 3 volt, acá me quedaría 3 por 3, 9 volt. Uy, me olvidé de poner el lápiz de nuevo. Acá me quedarían 9 volt al cuadrado, ¿sí? 9 volt al cuadrado dividido, esto es 4,5 voy a tener acá, joules de trabajo. Parecía un poco, 1,5 joules. Efectivamente, el profe se olvidó de elevar al cuadrado. Ahora sí. 4,5 joules sería la cantidad de trabajo disponible que puede realizar un capacitor de 1 faradio cargado a 3 volts. Ahora, supongamos que yo tengo un capacitor más chiquito, porque 1 faradio es un capacitor de una capacidad enorme, por lo menos no es muy habitual en electrónica, sí es habitual en aplicaciones quizás eléctricas, ¿sí? Pero bueno, supongamos que yo tengo un capacitor cuya capacidad es de, vamos a ver, por ejemplo, 2200 microfaradios. Es un valor de capacidad alto, pero habitual en electrónica. Por ejemplo, en un circuito de filtro de una fuente lineal, por ejemplo, se usa ese tipo de valor, ¿sí? ¿Qué sería esto? Vamos a ver, por ejemplo, entonces, supongo que tengo una fuente de 24 volts, ¿sí? Entonces, uso esto de filtro, entonces, si tiene 24 volts, lo cargo con los 24 volts que hay a la salida de un puente rectificador, ¿sí? Si tiene 24 volts, entonces, ¿cuánta carga tiene adentro? ¿Cuántos coulomb? Y sería que 2200 microfaradios es igual a la cantidad de carga que quiero averiguar dividido 24 volts. Entonces, la cantidad de carga que va a haber acumulado en ese capacitor de filtrado va a ser 2200 microfaradios por 24 volts. Vamos a la calculadora y lo que tenemos entonces es 2200 exponente a la menos 6, porque es micro, ¿sí? Por 24, y esto me da 52,8 milicoulomb. Para que se den una idea, la cantidad de carga que hay acumulada ahí adentro, ¿sí? De energía eléctrica. Ahora, ¿qué cantidad de capacidad de trabajo va a tener ese capacitor? ¿Qué cantidad de energía tiene almacenada? La energía en ese capacitor, como dijimos, es un medio de su capacidad por la tensión que tiene entre sus terminales al cuadrado. ¿Sí? Entonces tendríamos un medio, vamos a acordarnos ahora de hacer el cuadrado, la capacidad es 2200 microfaradios por
24 volt al cuadrado. Hacemos la cuenta y tenemos 24 al cuadrado por 2200 exponente a la menos 6 y todo esto dividido 2. Fíjense que ahí habría una cantidad de energía eléctrica acumulada en el interior del capacitor de 633,6 milijoules. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende medianamente lo que es un capacitor en cuanto a estructura y en cuanto a cómo funciona y en cuanto a sus valores característicos? Espero que se entienda la diferencia entre lo que es Q, carga eléctrica, ¿sí? O sea, cantidad de desbalance eléctrico entre electrones y protones en cada una de las placas, lo que es diferencia de potencial, o sea, cantidad de volts entre un terminal y el otro del elemento, y energía acumulada dentro del capacitor, que es la cantidad de trabajo que es capaz de entregar a la carga a la cual se lo conecte cuando está conectado a una carga y con la cantidad de coulombs que tiene acumulados adentro, generados por algún trabajo externo previamente, por ejemplo, de algún generador, como el ejemplo que dimos al comienzo. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos a hacer este primer video hablando un poco y repasando un poco el funcionamiento básico de un capacitor, cómo es su comportamiento general. Vamos a dedicar al próximo tramo de video de esta misma videoclase para tratar de ver qué pasa con mi capacitor, con este capacitor que acabamos de describir, cuando lo conecto a una fuente de corriente continua constante y cuando lo conecto a una fuente de corriente alterna senoidal.